Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente los saludo, soy su maestro Isaac Camargo, a cargo de la materia de Sociología 2. Y pues para mí es un gusto volverlos a saludar, agradeciendo mucho la atención que me brindaron la sesión pasada. Creo que fue un buen recibimiento, recibí trabajos espléndidos. La verdad es que me sorprendí muchísimo por la capacidad de observación, de análisis que realizaron ustedes a través de sus textos. Y eso me dejó con una gran satisfacción de tener alumnos tan comprometidos, alumnos tan analíticos. Y pues bueno, los saludo nuevamente con gusto. En esta ocasión el tema es distinto. El tema va muy relacionado justamente a una visión integral nuevamente de la sociología. Hablábamos en el tema pasado sobre el término holístico. Nos damos cuenta que la sociología muchas veces se auxilia en diferentes áreas y en diferentes disciplinas para poder desarrollar un estudio conjunto. En este caso va a ser igual. Pues como sabrán, el tema es sustentabilidad. Y el término sustentabilidad está estrechamente ligado con el tema justamente de la ecología. Vamos a analizar qué es ecología. Y bueno, como sabrán, soy un maestro que se dedica a impartir la materia de gramática y de raíces. Y me gusta mucho la palabra ecología precisamente porque esta palabra proviene del latín ecos y eco significa casa u hogar y logos es estudio. Así que su significado literal de la palabra es el estudio de tu propio hogar. Bueno, para mí es un significado muy bello porque no habla sobre el estudio de las ciencias naturales o el estudio del entorno, no, es el estudio de tu hogar. Y la sustentabilidad va muy ligada precisamente con el estudio de nuestro propio hogar. Es decir, tiene un beneficio directamente hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Curiosamente, también te comento que el vocablo sustentabilidad no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. En su caso, se acepta el vocablo sostenibilidad. Es como aparece en la RAE. Sin embargo, poco a poco, el término sustentabilidad, el primero que te muestro, ha obtenido una mayor aceptación entre el habla hispana. Es más común escuchar personas que se refieren a este término como sustentabilidad que personas que hablan sobre sostenibilidad. Sin embargo, ambos términos pues, han sido socialmente aceptados, nada más que pues, uno no aparece en la RAE, el primero y el segundo sí. Pero el que más nosotros hemos escuchado y el que resulta más común para nosotros es sustentabilidad. A fin de cuentas es lo mismo. Y esto lo comento porque pues algunas veces ustedes verán en sus documentos o en algún texto que pues seguramente va a utilizarse uno de los dos términos, pero para fines prácticos o fines reales son sinónimos. Bueno, sustentabilidad se enfoca en la actividad del ser humano bajo los efectos o factores de conservación del medio ambiente, del entorno y de la productividad. Es decir, hay tres factores que cuidan mucho la sustentabilidad. Primero, el medio ambiente. Segundo, el entorno. Y tercero, la productividad. Es lograr obtener lo más posible con el menos daño posible, ¿sí? O con los menos efectos negativos. La productividad sabemos que justamente esto significa, la productividad es cómo puedes producir más con el menos desperdicio posible. Pues en este caso la sustentabilidad también coadyuva haciendo que las empresas o las compañías sean más productivas, eliminando el daño o haciendo que el daño hacia el medio ambiente y el entorno sea lo mínimo. Pero vamos a hablar de eso a más detalle en unos minutitos más. La conservación del ambiente implica el respeto a los recursos naturales, a la biodiversidad, en este caso a la flora y a la fauna, la preservación de los ecosistemas. Lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a salud y a cambio climático. Muchas situaciones han sido ciertamente por efectos naturales, sin embargo también mucho ha tenido la acción del hombre. ¿Y cómo es que la sociología permea en esto? En un momentito también lo explicaremos. Pues vamos iniciando, esa es la introducción del tema de sustentabilidad. Ya que tenemos la base de la sustentabilidad,
Pues podemos empezar a ver cuáles son las aristas, cuáles son las observaciones que se hacen precisas sobre este tema. Y precisamente son muchos organismos, instituciones, incluso gobiernos, que a través de las políticas públicas o de modelos o de estrategias proponen y mantienen programas que garanticen la sustentabilidad en las actividades sociales. Los organismos que pueden hacer, muchos organismos que no necesariamente sean gubernamentales, proponen modelos, proponen estrategias para lograr que la sociedad se adapte y sobre todo garantice recursos en su presente y en el futuro. En las instituciones, muchas instituciones que sí son gubernamentales, también se enfocan en esto. Un caso muy concreto es en el gobierno del estado, tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable también. Y justamente son los gobiernos quienes a través de las políticas impulsadas públicamente, pues también mantienen o regulan las actividades precisamente de la población para asegurar que la sustentabilidad esté presente. Es un tema bastante, podríamos decir, bastante moderno, es muy contemporáneo, porque justamente hablando de la parte de los antecedentes, es en 1987, digo, ya pasaron algunos años, pero fue hasta 1987 donde se acuñó este término de manera oficial, esto dentro de un informe llamado Nuestro Futuro Común. Este informe estaba incluido como parte de la preparación para una conferencia mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. Ahí fue donde se acuñó por primera vez oficialmente este término. Sin embargo, anteriormente ya se había comenzado a hablar de él, pero justamente en este foro fue donde logró tener un gran impacto mundial y muchos gobiernos, muchos sectores sociales comenzaron a enfocar su atención y sus actividades justamente en este término. Bueno, el, los gobiernos sabemos que lo impulsan a través de sus políticas y a través de sus acciones. Sin embargo, pues cuáles son las características que posee justamente nuestro modelo, o bueno, en este caso la sustentabilidad. En diversos modelos, políticas, estrategias o acciones se basan en los siguientes puntos y voy a ser bien claro en esto. Estos puntos algunas veces reciben otros nombres, pero básicamente la sustentabilidad en sus diferentes formas de adaptación a empresas, a gobierno, se rigen por ciertos ejes y vale la pena mencionarlos y ser bien puntual en ello. Uno, el cuidado de los recursos hídricos. La sustentabilidad, uno de los rubros importantes es el cuidado del agua, de los mantos acuíferos y de la forma de la distribución de esta para asegurar su preservación, su buen uso y sobre todo garantizar que las sociedades en un futuro van a lograr poder acceder también a este recurso que también es un derecho primario, ¿no? El derecho al agua. El segundo es cuidado de los recursos naturales. En este punto también es importante aclarar que justamente la sustentabilidad busca que los recursos naturales sean cuidados, preservados y bien utilizados, puesto que esto podría desencadenar un daño al ecosistema, un desequilibrio o un efecto irreversible. Y otro cuidado también que se debe tener es a los recursos energéticos, en este caso elementos como el petróleo, que sabemos que actualmente ha tenido un impacto bastante estruendoso por la guerra que se está efectuando entre dos potencias económicas en el mundo y que la falta o la dependencia de este recurso pues supone diferentes consecuencias para toda la sociedad o para todas las sociedades, para todos los países. Entonces, justamente en esto también otro de los ejes es la apuesta por el uso de las energías limpias o renovables. En este caso, hablábamos sobre el petróleo, pero también habla sobre vamos apostando, vamos encontrando de qué manera los gobiernos se pueden adaptar al uso de las energías limpias o renovables. Hablamos sobre energía solar, energía eólica y cualquier otra energía que de acuerdo a la tecnología o a los avances tecnológicos pueda surgir
y sea catalogada como energía limpia. ¿Por qué es energía limpia? Porque puede ser renovable o porque su daño al medio ambiente es mínimo o nulo. Y la energía eólica, por ejemplo, sabemos que es la energía donde se aprovecha el viento a través de algunos generadores de energía que tienen esta forma de ventiladores, que por supuesto no son ventiladores, como por ahí lo dijo nuestro gobierno, es más bien un generador que a partir del movimiento de las hélices generan energía, o a través también del aprovechamiento del sol o de la energía solar. Otro punto también importante es la recuperación y la preservación de la biodiversidad. Muchos gobiernos ya se han comenzado a preocupar por el cuidado y la preservación de sus ecosistemas. Países como México poseen grandes territorios con ecosistemas muy particulares. Prácticamente tenemos nosotros muchos tipos de ecosistemas aquí, ecosistemas tropicales, bosques, y justamente la sustentabilidad también habla de la preservación y el cuidado de estos medios, de estos entornos. Otro de los puntos es la autosuficiencia de las comunidades, es hacer que las comunidades sean autosuficientes a partir de su trabajo, a partir de los recursos que tienen cerca, pero no sobre la sobreexplotación, ¿sí? Sino con un cuidado o un uso moderado, un uso muy bien pensado. En este caso hay comunidades que utilizan recursos que podrían en exceso desgastarse y ya no volverse a recuperar. Por ahí tuve el gusto de conocer a algunas personas de una organización civil que acudieron a una comunidad en el Estado de México llamada Acambay, y justamente les mostraron, tenían ellos diferentes formas de ingreso. Sin embargo, muchos se dedicaban al ganado, pero porque eran tierras áridas, y pues esta sobreexplotación ponía todavía más en peligro el suelo. Era tierra que era poco productiva, pero a causa del ganado pues todavía se incrementaba más esto. ¿Qué hicieron ellos? Pues tenían ganado bovino, y bueno, tenían otros tipos de animales, pero les enseñaron justamente a cómo aprovechar, por ejemplo, la leche de la cabra para producir quesos. Esto les trajo una nueva forma de vida, mayores ingresos, un incremento en su economía, y sobre todo un no desgaste del suelo. O sea, tenían ya menos animales, los aprovechaban y con eso hacían los quesos. Entonces, ahí justamente la autosuficiencia de las comunidades es cómo una comunidad puede ser sustentable, cómo una comunidad puede mantenerse por sí sola sin afectar el medio ambiente o sin dañarlo de manera considerable o irreversible. Otro de los ejes y último considero yo que resume la sustentabilidad es la procuración y el aumento de la calidad de vida. Entendemos desde un enfoque humanista que el ser humano pues es poseedor de derechos. Al ser una persona pues es dotado de obligaciones y de derechos, y uno de esos derechos primordiales habíamos hablado sobre la salud. Entonces justamente el aumentar o procurar su calidad de vida es uno de los elementos primordiales de esto. Sin embargo, también entendemos que el ser humano llega a ser elemento de fuerza para el trabajo. Entonces, si se procura la calidad de vida, seguramente se podrá ser más efectivo y productivo dentro del quehacer empresarial o económico. Y la calidad de vida ayuda también justamente a la sustentabilidad. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sustentabilidad hoy en día? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha trabajado, por ejemplo, en un modelo que se llama desarrollo sostenible. Este desarrollo, el desarrollo sostenible, va enfocado en la satisfacción de las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras en cuanto a sus necesidades que vayan a tener. Es decir, este modelo está enfocado o preparado para cuidar las necesidades que se tienen actualmente sin comprometer las siguientes, es decir, dejarles nosotros a la siguiente generación, a nuestros hijos o a los que vienen más adelante, un entorno favorable también para que puedan aprovechar todos los recursos, ya sea madera, agua, todos los recursos que nosotros necesitamos para sobrevivir. Y justamente es uno de los principios de este modelo. Factores como el cambio climático, la desertificación de los suelos,
el estrés hídrico y la degradación de los sistemas mencionados en el artículo de la ONU llamado ¿Qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante? Son 4 elementos que dieron origen y sustento a la existencia de este modelo. El cambio climático, pues sabemos que muchas veces ha llegado a tener graves consecuencias sobre la población, incluso llegando a efectos de salud y económicos que muchas veces son irreversibles o que pueden llegar a ser muy complicados para volver a llegar a una normalidad. También la desertificación, el desgaste de los suelos, la infertilidad es otro de los factores justamente que se toma en cuenta para que la sustentabilidad esté presente. El estrés hídrico pues significa un desequilibrio en el círculo o en el ciclo que se tiene sobre el agua. No voy a ahondar mucho en este tema porque no es materia de ecología, pero sabemos que un desequilibrio en el sistema hídrico, en el ciclo del agua, pues conlleva grandes consecuencias dentro de cualquier población. Y la degradación en general de los sistemas pues nos puede también llevar a un entorno poco favorable por precisamente esta irresponsabilidad. Bueno, por su parte, ¿qué está haciendo el sector privado en ese sentido? Ahorita ya hablamos que el gobierno ha determinado políticas públicas, hay sanciones, hay leyes, hay acuerdos económicos, el gobierno tiene sus áreas que se especializan en esto, la sociedad civil también se ha movido en esto, existen organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que justamente buscan el cuidado y la preservación del medio ambiente a través de la sustentabilidad. Pero ¿qué está haciendo el sector privado en ese sentido? Bueno, hay muchísimos modelos, pero uno de los modelos más reconocidos dentro de la actualidad o dentro del entorno actual es el RSE. ¿Qué significa RSE? Es la responsabilidad social empresarial. Este loguito seguramente tú lo has identificado en muchas empresas, por ejemplo Coca-Cola lo tienen muchísimas empresas, y es una estrategia, es una contribución, es un cierto tipo de modelo que adoptan las organizaciones o las empresas que buscan contribuir de manera voluntaria, es decir, por su propio pie, más allá de las leyes o de normas que se las imponga el gobierno o las leyes, e impacta de manera positiva en el medio ambiente, en la sociedad y aún así no desatiende los índices de productividad. Es decir, tiene un efecto positivo en el ambiente porque no lo daña o lo daña lo menos posible. Tiene una recuperación para él, también tiene una contribución al medio ambiente, a la sociedad, a las comunidades, y no desatiende los índices de productividad. Sabemos que la productividad es uno de los objetivos primordiales de las empresas. Las empresas existen para ofrecer, para transformar una materia prima y ofrecer un producto. Y en este caso, la responsabilidad social empresarial es justamente esta contribución que se tiene para mantener el cuidado de los recursos naturales dentro de un territorio, para mantener el cuidado de pues sí, en general del entorno. Por ejemplo, una de las empresas más grandes mexicanas es Bimbo, una empresa panificadora que se dedica a justamente el pan dulce y muchos otros derivados más como galletas, etcétera. Ha sido un monstruo mexicano en el sentido de crecimiento, pero también ha sido una empresa que se ha distinguido por esas acciones limpias que tienen en torno a la sociedad. ¿Y cómo han logrado esto? Pues justamente apegándose a los lineamientos que dicta la responsabilidad social empresarial, es decir, de manera voluntaria han ayudado. Tienen muchísimos programas donde justamente se enfocan en, por ejemplo, cuidado en la limpieza de ríos, de territorios, de apoyo a las comunidades. Este tipo de acciones no son obligatorias, son voluntarias, nacen de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se tiene un sentido justamente de responsabilidad. Puede tener mucho impacto social, pero también tiene un gran impacto en el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, el utilizar aguas tratadas o aguas recicladas dentro de sus instalaciones en ciertos procesos, obviamente no para para los alimentos, sino a lo mejor para el manejo del personal, el optimizar las energías, a lo mejor cambiar algunos vehículos por energías más limpias,
hay algunos vehículos eléctricos que ya se empiezan a utilizar aquí dentro, optimizar las energías eléctricas, utilizar menos electricidad e ir apostando por las nuevas tecnologías en cuanto a energías. Entonces, este tipo de acciones prevalece, ayuda mucho a la sociedad, pero también al medio ambiente. Y ahora sí, tú me preguntarás, ¿cómo es que la sociología interviene dentro de la sustentabilidad? Bueno, pues la sustentabilidad también es holística. Ya habíamos hablado sobre ese término. Qué es holístico? Es integral. Esto te lo pregunto a ti y espero que me lo dejes aquí en los comentarios. ¿Qué áreas tú crees que se fortalecen en la sustentabilidad a partir de este enfoque holístico, de este enfoque integral? ¿En qué áreas crees que se fortalezca? ¿Qué áreas lo auxilian? Bueno, la sociología como ciencia tiene diferentes enfoques para aportar al campo de las ciencias sociales. Conocemos a la sociología, bueno, lo hemos estudiado desde diferentes perspectivas, pero en este caso encontramos que la relación entre la cultura, entendiendo la cultura como el quehacer humano, usos, costumbres, actividades, ideologías y creencias, es la relación entre toda esta cultura con la preservación de su propio entorno, ¿sí? La sociología impacta justamente en cómo se relaciona todo aquel quehacer humano con la preservación de su propio entorno. ¿Qué relación tienen? Bueno, para esto nos vamos a basar en dos enfoques. La macrosociología, macro significa a gran escala, y la microsociología. Iniciando por la primera, macrosociología, se observan los sistemas sociales, políticos y poblacionales conforme a las normativas, a las legislaciones o a los acuerdos que no necesariamente son leyes como los veíamos en la RSE, en cuanto a las actividades laborales, económicas, recreativas y de cualquier índole que impacten positivamente o negativamente en el cuidado de los recursos naturales y en su entorno. Su estudio suele determinarse en la estadística. ¿Qué quiere decir esto? La macrosociología se enfoca justamente en qué se está haciendo, cómo están actuando los gobiernos, qué dictámenes están imponiendo, cuáles son las leyes que aseguran y preservan justamente el quehacer social y que impacten favorablemente o desfavorablemente al medio ambiente o a la preservación de los recursos. Justamente la macrosociología determina esto a gran escala, la sociedad, cómo se está organizando para saber cuáles son las partes que están actuando en favor de o en contra de también. Bien, hablando ahora en el segundo término es microsociología, micro es pequeño. El análisis parte de la actividad un tanto más individual, sin embargo, tiene acciones que realiza este individuo como ente individual frente a una influencia social con respecto al aporte de la sustentabilidad. Asimismo, cuáles son las aportaciones que determinan las familias, por ejemplo, o los grupos sociales para fomentar la preservación o afectación. Vamos a pensar en un ejemplo. En tu familia, ¿tienes arraigada la cultura de la separación de basura? Bien, este estudio o este caso en particular corresponde a la microsociología. ¿Qué están haciendo los pequeños grupos para favorecer o para no favorecer? Por ejemplo, yo francamente no hago separación de basura. En algún momento, siendo más joven o siendo muy joven, lo comencé a hacer, pero me di cuenta que Irapuato todavía no está preparado para una separación de basura, porque finalmente van a parar al mismo relleno sanitario. Lo que sí hacemos, por ejemplo, aquí en casa, los elementos que sean como cartón o vidrio, los separamos y hay gente que pasa por las casas y se los llevan porque pues, hay gente que compra este tipo de materiales. Pero ¿qué es lo que está haciendo las familias para justamente contribuir a esto? En tu casa optimizan las energías como el uso de gasolina o cada quien se va en su carro. Tienen algún tipo alterno de energía, además de la electricidad, manejas paneles solares, etcétera. Todo esto corresponde a la microsociología. ¿Qué está haciendo el individuo o el grupo de personas en favor de la sociología? Estos estudios pueden tener una gran repercusión para la toma de decisiones, para el estudio de casos, para informes, para incluso el cambio en políticas públicas, una nueva legislación. Entonces, desde el punto de vista de la microsociología, el estudio suele ser más basado en la cualidad, en las características, es cualificativo, es decir, se basa en las características que están haciendo los grupos determinados para poder
aportar un conocimiento al estudio que se está realizando. En el caso de la macrosociología, el estudio no se basa tanto en las pequeñas características, sino en la estadística, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, negativo que se está llevando conforme a la capa de ozono frente a la producción 2017-2020 en Asia? ¿Cuáles son los índices de acumulación de agua en tal territorio? ¿Cómo se están manejando actualmente el nivel del dióxido de carbono en tales ciudades? Esto se habla a gran escala, pero en pequeñas escalas el estudio suele ser cualificativo, como lo decimos, características. Bien, nos damos cuenta entonces que este enfoque llega a ser muy general, parte desde la ecología, sin embargo puede llegar a permear mucho en diferentes áreas. Y vuelvo a hacerte la pregunta para que me la respondas en los comentarios. ¿Qué áreas crees que se fortalecen a través de la sociología? Perdón, a través de la sustentabilidad. La sociología obviamente es una de ellas, pero ¿qué otras áreas podrían auxiliarse con base en esto? Bueno, pues las respuestas las espero, las leo por ahí. Te agradezco mucho tu participación. Nuevamente nos vemos el día de mañana, bueno, en un ratito más. Este video fue grabado un día antes de tu sesión. Nos vemos en un ratito más en la clase en vivo. Y pues te agradezco mucho tu atención, tu participación y que tengas muy bonito día.